Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Joan Ariza y es un placer para mí acompañarlos en esta clase sobre contabilidad al alcance de emprendedores. El día de hoy vamos a hablar sobre impuestos. Vamos a hablar sobre impuestos. Entonces, bueno, como les venía diciendo, mi nombre es Joan Ariza. Un placer estar acá con ustedes. Ahí están mis medios de contacto para cualquier pregunta, cualquier duda. Y bueno, vamos a venir por acá. ¿Qué son los impuestos y en dónde radica su importancia? Para ponerlo en los términos más simples que podamos, los impuestos son una contribución que hacemos cada uno de los individuos a una sociedad específica en la que habitamos o habitamos de alguna u otra forma, que se supone van a ser gestionados y canalizados para mejorar las condiciones de vida de todos, ¿cierto? Entonces, nosotros pagamos impuestos de diferentes tonalidades, de diferentes nombres, en diferentes territorialidades, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el Estado, con esos recursos, gestione un bienestar mejor para todos. Ya luego todos los problemas de corrupción y toda esa cuestión, pues son algo que no podemos controlar. Bueno, de pronto no directamente desde nuestro lado, pero esa es la esencia del impuesto, porque son importantes. Como somos una sociedad, necesitamos unos recursos que sean de todos para realizar obras y para construir la sociedad, ¿cierto? Entonces, digamos que pagar muy bien los impuestos es desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de sociedad la mejor forma de contribuir a ello, ¿cierto? Ahora bien, si ya hablamos en términos un poquitico más aterrizados, en términos del emprendimiento, es muy importante tener en cuenta los impuestos, porque si bien el emprendimiento, como somos nosotros también, tenemos que contribuir a esa sociedad, muchas veces esos impuestos terminan quebrando a los emprendimientos. Entonces, es muy importante que todos estos impuestos se tengan en cuenta en el cálculo de los precios, en todo el área, digamos que de planeación, tanto financiera como comercial de la compañía, para que luego estos impuestos no se vayan a llevar casi toda mi ganancia o incluso peor, me vayan a hacer perder dinero. Entonces, hay que entender que estos impuestos deben canalizarse y cargársela al cliente al final, ¿cierto? Digamos que yo como emprendedor no debo ser quien asuma los impuestos, sino debe ser pues mi cliente, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los principales impuestos que hay en Colombia para los emprendedores y en general para los empresarios. Hay más, claramente hay más, pero estos son los básicos. Tenemos el IVA, el ICA y el impuesto de renta. IVA, impuesto al valor agregado, el impuesto de industria y comercio ICA y el impuesto de renta. De estos que tenemos acá, y aquí podemos empezar a explicar un poquito de la territorialidad, tenemos dos que son de índole nacional y uno que es de índole distrital. Entonces, el IVA y el impuesto de renta se cobran de igual manera a nivel nacional, ¿cierto? Sin embargo, el ICA como tal es un impuesto distrital que cada uno de los distritos alcaldías regulará, cobrará y pues gestionará esos recursos, los del ICA, se van a una bolsa que es del distrito. Es decir, por ejemplo, en Bogotá, lo que se paga de ICA se va a una bolsa que es de Bogotá y pues que Bogotá utiliza para su gestión. Sin embargo, y a diferencia de esto, el IVA y la renta se van a una bolsa grande que es de todo el Estado Nacional y pues desde allá distribuyen las platas para las diferentes cuestiones. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta el emprendedor en estos tres casos? Hay unos bienes y servicios. En el caso del IVA, vamos a empezar si quieren a verlos uno a uno, ¿cierto? Entonces, en el caso del IVA, el emprendedor lo que tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Hay por general, por definición, todo, absolutamente todo está grabado a la tarifa general, que en este momento es de 19%, ¿cierto? Sin embargo, hay ciertas excepciones específicas, ¿cierto? Yo ahorita en la parte práctica les dejaremos unos enlaces en los que pueden ir a consultar toda esta normativa y todas estas excepciones, ¿cierto? Pero entonces hay unas excepciones específicas a la norma en las que dicen, bueno, estos van a tener una tarifa diferencial que es del 5%. Estos van a estar exentos, estos se les va a cobrar una tarifa del 0%. Y estos van a estar excluidos, no van a estar incluidos dentro del impuesto.
Ahí digamos que esas palabras a veces confunden, ¿cierto? Porque el exento me cobra el 0% y el otro excluido, entonces, ¿cuánto me cobra? También me cobra cero. Entonces, ¿no es lo mismo? No. No es lo mismo. La diferencia radica básicamente es que uno está enmarcado dentro de los productos que tienen algún gravamen con IVA, a pesar de que el gravamen sea 0%. Esto me permite después solicitar saldos a favor y unas cuestiones de IVA que ya después se podrá ver más a profundidad. Pero por ahora, para tenerlo claro, entonces, importantísimo del IVA. Todos los productos y servicios están grabados con IVA, salvo los que la norma dice estrictamente, este no, este no, este tiene una tarifa diferencial del 5%. Como les digo, ahí ahorita les dejo todos los links para que ustedes puedan, digamos que consultar si sus productos o servicios están o no grabados con IVA. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, es el 19% de mi producto. Cuando yo voy a poner un precio, generalmente los clientes son eh, muy adversos a pagar impuestos, ¿cierto? O sea, no están predispuestos a pagarlos. Digamos que tienen unos prejuicios importantes, basados obviamente en una realidad del país, y no les gusta pagar impuestos. Entonces, en esos casos específicos, hay que saber que la mejor alternativa siempre que yo voy a tener un producto es agregar los impuestos al precio. Es decir, yo voy a ofrecer un producto en 100.000 pesos, que esos 100.000 pesos ya tengan el IVA incluido, por ejemplo. Que no le diga yo al cliente son 100.000 más el IVA, porque generalmente, como les digo, no están predispuestos a pagar impuestos. Entonces, este tipo de cosas, si yo ya sé que tengo un producto que tiene IVA, pues yo se lo agrego al precio. Como les dije, lo debe asumir es el comprador, el cliente de nosotros, debe ser quien paga eso y nosotros simplemente debemos funcionar como gestores ante la DIAN y ante las diferentes entidades tributarias, más no asumir nosotros ese valor, ya que es muy grande. Luego de esto, tenemos también el impuesto de renta, que el impuesto de renta es un impuesto que se paga sobre la utilidad, ¿cierto? Entonces, aquí hay dos regímenes, ¿cierto? Está el régimen simple de tributación y está el impuesto de renta normalito, ¿cierto? Entonces, en esos dos regímenes tenemos que tener muy claro que en el régimen simple de tributación pagamos sobre el valor de nuestros ingresos y en el régimen ordinario pagamos sobre nuestra utilidad. Ninguno es bueno ni malo, digamos que en términos absolutos, sino depende del contexto. Entonces, hablando del impuesto de renta como tal, que se paga en el régimen ordinario, nosotros pagamos un impuesto del 35% de nuestra utilidad. Entonces, nosotros tenemos unos ingresos, luego tenemos una serie de costos y gastos, eso nos da una utilidad y a esa utilidad es a la que le aplicamos el porcentaje para pagar el impuesto. Aquí cabe aclarar que por esto es muy importante también la contabilidad porque yo necesito saber cuánto me ingresó, cuánto me gasté y cuánto es mi utilidad. Para esto, para términos fiscales, las diferentes entidades tributarias tienen unos requisitos específicos para que esos costos, por ejemplo, puedan ser deducibles. Entonces tienen que estar soportados con factura electrónica, con documento de soporte electrónico, que ya pues vimos un poquito de esto en la clase de contabilidad, pero más o menos va por ahí, ¿cierto? Entonces, el documento de soporte electrónico, la factura electrónica y todos estos documentos electrónicos se hacen vitales para yo poder deducirme esos costos, porque si no, a pesar de que yo esos costos claramente los incurrí y los tuve, no voy a poder deducírmelos. Eso va a poder causar una afectación muy importante porque mi utilidad puede sobreestimarse y pues al sobreestimarse mi utilidad voy a pagar mucho más impuestos. Entonces es muy importante también tener muy en cuenta la formalidad. Eso es una formalidad, pero pedir siempre factura electrónica cuando voy a comprar algo, si no, entonces cuenta de cobro si no está obligado a facturar y hacer el documento de soporte electrónico, hacer las nóminas electrónicas, todo esto para que no me afecte tanto. Listo. Después de esto, tenemos el impuesto de industria y comercio, el ICA. Este, como les decía, es distrital, ¿cierto? Entonces, este básicamente es un valor pues mucho más pequeño que el IVA y que la renta. En general, las tarifas van desde un 4, entre un 4 por mil, es decir, 0,4% a un 1,2% máximo, por ahí, de los ingresos. Entonces, pues este es un impuesto que se le paga al distrito como tal y lo liquido ahí. Y bueno, entonces, estos impuestos, como hablábamos, el Estado tiene unas bolsas, unas son nacionales, otras son distritales, y yo le pago esos impuestos para que ellos gestionen.
Sin embargo, las periodicidades de los impuestos muchas veces son muy largas. ¿Por qué? Entonces, el IVA, por ejemplo, el IVA tiene dos periodicidades. El IVA se paga o bimestralmente o cuatrimestralmente. Por otro lado, la renta tiene una sola periodicidad que es anual, ¿cierto? Entonces, yo pago mi impuesto de renta, lo pago cada año. Y el ICAP sí tiene varias, tiene bimestralmente y tiene también anualmente, ¿cierto? Dependiendo de unos topes del año anterior y bueno, en fin, etcétera, etcétera. Pero entonces, para poner el ejemplo, por ejemplo, el ICA, si yo soy un contribuyente al que le toca pagar el ICA cada año, entonces el distrito va a recibir cada año un monto de mis impuestos. Pero el distrito esperar todo un año para recibir el monto de mis impuestos le queda difícil porque el distrito y el Estado en general necesita liquidez, necesita poder pagar pues muchas de sus obligaciones, necesita poder tener una liquidez importante, ¿cierto? Y entonces para esto se inventaron una figura que se llama retenciones de los impuestos. Entonces, retención en la fuente, que es la retención al impuesto de renta, retención de ICA, retención de IVA y así con diferentes impuestos. Entonces, esto es un monto, ¿cierto? Que el Estado dice, listo, señor Stielen, a ustedes se les va a ustedes nos van a pagar de impuestos, ustedes ya saben que su tarifa, por poner un ejemplo, es el 11,04 por mil, en el caso del ICA. Entonces, al final del año ustedes nos van a pagar esa plata, incluso el otro año cuando liquiden el impuesto. Pero, pues yo necesito liquidez ya, entonces yo necesito que usted me vaya pagando a poquitos. Entonces, mis compradores, ¿cierto? La retención la aplica al comprador. Mis compradores están obligados a decirme, "Hey, señor Joan, es que la DIAN o la Secretaría de Hacienda Distrital me dijo que usted tenía que irle pagando a ellos anticipado. Entonces yo el pago que tengo que hacerle como su cliente, le voy a retener un poquitico, le voy a descontar un poquitico de ese pago. Y ese pago, lo que hace la persona, el comprador, es pagárselo a la DIAN. Entonces, como empresas, como emprendedores, tenemos la obligación de ayudarle a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital y a la entidad tributaria correspondiente a recaudar ese impuesto por medio de estas retenciones. Entonces, hay unos montos específicos, ¿cierto? Que también los vamos a ver ahorita en la parte práctica. Hay un Excelito todo muy bien formulado para que ustedes entiendan y puedan ver, bueno, cuándo me toca aplicar o cuándo no me toca aplicar retención, cuándo me deben aplicar o cuándo no me deben aplicar retención. Pero el concepto en general es este, ¿cierto? Entonces es un pago anticipado que se está haciendo. ¿Quién es el encargado de recaudar ese pago? El comprador. Yo como comprador me toca hacerle unas retenciones a mi proveedor y mis compradores, es decir, mis clientes, también me van a hacer unas retenciones a mí, ¿cierto? Y ya es simplemente un cruce sencillo en el que, señor Estado, yo al final del año le liquidé el impuesto del ICA y me dio 1 millón de pesos a pagarle. Pero acuérdese que por medio de retenciones, ¿cierto? Mis clientes, vea, me han retenido esto y esto. Es decir, yo de ese millón, por poner un ejemplo, ya le pagué 600.000. Entonces, vea, tome sus 400.000 restantes. Así funciona. Sí. Y listo, aquí pues ya hablamos de dos conceptos muy específicos, que es cómo gestionar los impuestos y los beneficios fiscales de las deducciones, son los dos que nos faltan por hablar. Entonces, los impuestos, digamos que hay que ser muy ordenados para poderlos gestionar. Hay que ponerle mucho cuidado a la parte formal, a la formalización de las facturas, a pedir siempre los soportes correspondientes, como facturación electrónica, como cuentas de cobro, como hacer la nómina electrónica, ¿cierto? Esto para que después mis costos no se vuelvan no deducibles y yo termine pagando pues muchos más impuestos, ¿cierto? Esto es complejo y más complejo en un país como Colombia que tiene una informalidad muy alta y que la gente no le gusta dar factura, no le gusta pagar impuestos, entonces siempre busca cómo evadir. Pero pues acá desde TIE le damos un consejo importante y es, cuando uno monta un emprendimiento o una empresa, uno siempre sueña con que la va a romper, que va a ser el próximo Coca-Cola, el próximo Rappi, empresas grandes, ¿cierto? O sea, uno siempre pues quiere llegar a la parte más arriba. Y si uno no tiene formalizadas las cosas y las hace, digamos que derechito desde el comienzo, se vuelve muy difícil. Porque cuando estalle mi emprendimiento y yo tenga todo eso vuelto nada, la DIAN, las entidades me van a caer e incluso pueden hacer quebrar mi empresa con las sanciones, los impuestos que no pagué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental que tomemos conciencia que si realmente queremos ser empresarios, queremos gestionar las cosas, los impuestos deben estar al día.
¿cierto? Debemos agregarle, nuestro valor agregado tiene que ser lo suficientemente bueno para que mi cliente pague un precio razonable en el que yo pueda cubrir impuestos, pueda cubrir todos mis costos y gastos y adicional a eso, obviamente me queda una utilidad. Entonces, el consejo acá, y pues ya digamos que la parte técnica, un poquitico de los porcentajes y el Excelito que vamos a manejar ahorita, pues nos va a enseñar un poquito cómo gestionarlos, cómo puedo yo, eh, pues contabilizarlos y todo este tema. Pero entonces, importantísimo que tomemos mucha conciencia de esta gestión de los impuestos y los beneficios fiscales y las deducciones. Al final, si yo estoy al día y la DIAN o la Secretaría de Hacienda o quien sea saca beneficios, pues yo los voy a poder aprovechar porque yo estoy al día, porque tengo todo en regla, ¿cierto? Digamos que muchas veces eh, el no tener todo esto en regla, pues no hace que yo pueda aplicar a cosas como la economía naranja, como convocatorias de devolución de IVA, hacer acuerdos de pago cuando no me alcanza la liquidez para pagar, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Todos estos beneficios fiscales y todas estas cuestiones no son posibles si yo no soy ordenado. Y hay muchas deducciones, ¿cierto? Entonces, hay algunos costos y gastos que para incentivarlos, la DIAN dice como, vea, esto se lo va a poder deducir 2 veces, esto se lo va a poder deducir 1.5 veces. Y ahí es donde es fundamental, pues digamos, el trabajo del contador para tratar de aprovechar todos estos beneficios fiscales y deducciones, ¿sí? Ahorita pues vamos a poner pues muchos links que les van a ser de ayuda, pero pues en términos generales ese es el mensaje. Entonces, listo, pues no siendo más, eh, ya vamos a pasar a la parte práctica. Cualquier dudita pues aquí en la parte teórica, ahí estamos para resolverla. Muchas gracias.